Lo primero, como siempre, agradecer a Traficantes el espacio que hoy nos acoge, esta librería ya centro cultural imprescindible en la vida cultural de Madrid. Como siempre, para nosotros es un placer estar aquí. Esperemos que esta maravillosa relación que tenemos siga y se alargue todo lo que ambas partes lo deseen, que creo que va a ser mucho. Lo principal, a los dos amigos ponentes que hoy nos acompañan, a César Rendueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense. Bueno, como esto es una librería, yo tengo la obligación de recomendarles sus libros. Me da lo mismo cualquiera, Sociofobia, Capitalismo canalla en bruto, que decir, es una referencia. Para nosotros es un placer estar aquí. César, que ha conseguido la virtud de ser un referente intelectual crítico para todos, sin estar de parte de nadie, en el fondo, cosa que es de agradecer mucho y que yo agradezco infinitamente, ¿no? O sea que en este sentido, mil gracias, César, por dedicarnos algo de tu tiempo, ¿no? A Daniel Raventós, en fin, no solo porque haya venido desde Barcelona aquí a hablar de este libro, sino también, igual que en el caso de César, por el prólogo, en el caso de Daniel por el epílogo, por el trato que hemos tenido al respecto de este libro, por la ayuda que nos ha brindado a lo largo del proceso de edición y por ese maravilloso trabajo que tiene al respecto de la obra de Toni Domenech, que yo os recomiendo que leáis, ¿no? Las dos partes que añadimos a la vieja edición del libro de Toni Domenech creo que complementan maravillosamente el viejo libro y lo ponen en un contexto que hay que entender perfectamente, ¿no? Igual como esto es una librería obligada, referencia, recomendar los libros de Daniel Raventós, que además en 2 semanas va a estar aquí presentando un libro de Icaria que se llama contra la caridad, ¿de acuerdo? Obligadísimo a las lecturas de Daniel Raventós y de lo que supone además todo el trabajo en Sin Permiso, que lleva son muchos años, primero con Toni y ahora también con el resto del equipo. Pues mil gracias por estar aquí. Y por último, pero la más importante, a Marta, por la facilidad con la que nos has permitido volver al trabajo de Toni, ¿no? Por el cariño además con el que lo has hecho, por entender rápidamente lo que nosotros queríamos hacer con el libro, el interés que teníamos en el libro y en su trabajo, y por las enormes facilidades que nos has dado, la ayuda que nos has brindado durante el proceso. Así que mil gracias. Honestamente espero que estemos a la altura del libro que es y de la persona que era Toni, en ese sentido. Y por último, pues la parte que me toca es hablar un momento de por qué este libro, por qué Akal. Es evidente que todos conocéis el libro, ¿no? Y los que no lo conocéis ya estáis tardando, ya os lo digo. Bueno, hace no muchos años, aunque honestamente me parece que fue hace muchísimos años, estuve en una cena muy divertida, en la que también estaba Daniel, muy divertida, muy larga, con gente muy interesante, en la que yo intenté arrancarle a Toni Domenech un libro, algo que ya había intentado antes y que repetidas veces intenté después, y que siempre me encontré con la ajetreada vida intelectual de Toni Domenech y la dificultad que teníamos para concretar ese espacio. Siempre estuvo encima de la mesa recuperar el eclipse de la fraternidad. Lo triste es que no lo hiciéramos antes, honestamente. Me apunto la parte de deuda que tiene Akal en ese sentido, ¿no? Deberíamos haberlo hecho antes. Espero que por lo menos hacerlo ahora sirva un poco como pequeño homenaje para ese gigante intelectual que era Toni Domenech. Gigante intelectual que era Toni Domenech, desde luego. A título personal, yo leí este libro en el doctorado. Y yo estaba haciendo un doctorado que presuponía era un doctorado muy inteligente, muy cultureta y muy fino. Y leí el libro de Toni Domenech y me derrumbé un poquito, la verdad. Porque encontré un libro que en el fondo era la clase de libro que a mí algún día me gustaría escribir y que hoy me enorgullezco de representar como editorial. Poner en un pequeño contexto que este es un libro extraño, extraordinariamente valioso, en el sentido de que es muy infrecuente encontrarse libros de esta profundidad, de esta magnitud,
y de esta... ¿Cuál es la palabra? Este es un libro relativamente frecuente en academias ajenas al mundo español. ¿Por qué? Porque la Academia Española suele tender a mirarse a sí misma, a mirar en su propia historia, a mirar en su propia reflexión. El Eclipse de la Fraternidad es un libro muy arriesgado, que se asoma a la historia de la filosofía, que se asoma a la historia, a la historia intelectual, que se asoma a la historia cultural y que vuelve todo ello y lo envuelve para ser leído hoy, para tener un propósito. Es un libro maravilloso. Si yo tuviera que poner encima de la mesa un libro a mí lo que me gustaría a todos los otros es que escribierais algo así, sería este. Me encantaría que todos fuéramos capaces de escribir libros así. Han pasado 12 años desde que yo me leí ese libro, más o menos, 12, 13, 15 desde que salió, 12 desde que yo me lo leí. Para mí es un orgullo editarlo, para mí es un orgullo que se publique, para mí es un orgullo que forme parte del catálogo de ACAL, y espero que no sea el primero de los libros de Toni Domenech y de los trabajos de Toni Domenech que podamos sacar. Para finalizar, acabo, 1000 gracias a todos por estar aquí. Espero que la presentación sirva para asomarse al libro. Hablaremos, haremos un pequeño debate, un debate abierto. Invito a todo el mundo a que participe, a que pregunte, a que conteste y a que dé su opinión al respecto del libro los que lo hayan leído o que pregunten los que no lo hayan hecho, porque creo que todos ganaremos por ahí. 1000 gracias a todos y vamos a ello. ¿O no? ¿Hay que encenderlo? Hay que darle. Ahora. Sí. Bueno, yo también quería empezar dándos las gracias a todos los que habéis venido. Para mí es un momento muy, muy emotivo porque se reedita el último libro que pudo escribir mi padre antes de morir. Ojalá pudiera presentarlo él. También me gustaría darte las gracias a ti, Tomás, porque... Bueno, ya habíais hablado con mi padre de reeditar el libro, o sea que la decisión mía de seguir adelante fue fácil porque era un libro del que él estaba, bueno, yo creo que satisfecho, y cosas que pudimos hablar en sus últimos días, tenía la intención de hacerlo, así que muchas gracias por hacerlo con tanta cura y es una edición preciosa, muchas gracias. También a César Rendueles y a Dani Raventós por escribir el prólogo y el epílogo. En la primera edición, si algunos lo habéis podido ver, el prólogo lo escribió él, tenía que escribirlo Vázquez Montalbán, si no recuerdo mal, pero murió justo antes de que llegara a entregar el libro, que fue a finales de 2003, y bueno, me alegro que en esta edición pues lo acompañéis vosotros, que va a estar muy bien acompañado el libro, y gracias. Bueno, al principio no sabíamos muy bien cómo hacer esta presentación y la había estado preparando, intentando como resumir o resaltar los aspectos que me parecían más interesantes del libro, pero en la preparación sentía algo pues muy artificial, ¿no? Porque es la primera vez que consigo hablar en público de mi padre. Y no sé, no tenía nada que ver con nuestras interminables conversaciones fluidas y maravillosas que quedarán siempre en mi memoria. Y tampoco, no sé si tiene, pues, o sea, nuestras conversaciones, algunos de vosotros sabéis que al final soy arquitecta, así que seguramente no soy la persona que más puede aportar diciendo cuáles son los aspectos más importantes y que el libro ha conseguido o en lo que es más valuoso dentro de la filosofía política. Así que en nuestras conversaciones, y creo que el libro tiene esa... o sea, creo que a mi padre le interesaba, digamos, en nuestras conversaciones, que es un libro que puede ser leído también por los que nos dedicamos tangencialmente a las ciencias sociales y a la filosofía política, y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y también que no es un libro, digamos, histórico entendido
de una forma estática, no me gustaría equivocarme, digamos, en el léxico, sino que es un libro que podemos leer por nosotros mismos ahora, ¿no? Y entender muchas cosas de la política actual leyendo este libro. Bueno, creo que mi papel como hija también es explicar un poco cómo fueron los años antes de que Toni pudiera escribir este libro. Este libro lo pudo empezar a escribir a partir del año 99 y los años anteriores fueron años difíciles, entre el 93 y el 99. Por motivos familiares, Toni se tuvo que dedicar mucho a traducir. No os exagero si os digo que traducía entre 12 y 15 horas diarias. Por suerte pudo elegir y tradujo a Rawls, tradujo a Petit, por ejemplo. Que creo que de ellos, parte de este libro es una crítica también a la lectura profunda de estos autores, y también me dedicó a mí muchas horas. Yo estaba en plena adolescencia y fue un padre que dedicó mucho tiempo, me dedicó muchísimo tiempo. Entonces, estos fueron los años previos a poderse dedicar plenamente al Eclipse, que en el 99 yo ya cumplí 18 años y ya podía ser un poco más, le dejé un poco más tranquilo. Y me parece que disfrutó mucho pudiéndose dedicar a partir del año 99 plenamente a la investigación y a escribir este libro. Y que se ha sentido, digamos, orgulloso de esta obra hasta el final de sus días. Hemos hablado de que al final, sí que la obra que le faltó por escribir un poco fue el libro de Marx, que no lo pudo escribir, y aunque a veces se haya dicho que no, pero también hay mucho de Marx, me parece, en este libro, y espero que lo disfrutéis. Yo también incluso lo recomendaría a mis estudiantes de arquitectura, pero queda un poco mal recomendar el libro de papá, así que no, de momento aún no me he atrevido a dar el paso. Lo hago, sí. Y nada más. Muchísimas gracias. Tranquila. Bueno, voy a intentar ser breve, sobre todo para que podamos debatir un poco sobre el libro, ¿no? Y sobre cómo lo hemos ido leyendo en estos últimos 15 años. Sí he de decir que para mí esta reedición tiene un punto de enorme satisfacción personal. Para mí de nuevo, ¿no? Como le pasó a Tomás, es un libro que me marcó, que me marcó completamente. Me di cuenta, supongo que igual que Tomás, que jamás iba a poder escribir un libro como ese. También es una liberación, por otro lado, ¿no? Te liberas de tanta arrogancia, te das cuenta, hay gente que es capaz de escribir esos libros, otros no, pues oye, y nos limitamos a otras cosas, ¿no? De hecho, sí recuerdo que cuando publiqué mi primer libro lo describí repetidamente en varias presentaciones como una modesta nota a pie de página de este libro. Recuerdo que lo dije muchas veces, no, esto es una modesta nota a pie de página del Eclipse de la Fraternidad, ¿no? Lo que pasaba es que mucha gente no había leído el libro porque estaba descatalogado. Yo ahí me di cuenta de que había algo importante en reeditarlo, porque muchos de mis estudiantes, por ejemplo, no lo podían leer porque en la Biblioteca de la Universidad Complutense, si no recuerdo mal, había 2 ejemplares en toda la biblioteca que estaban permanentemente prestados y era inencontrable, ¿no? Y yo creo que la última conversación que tuve con Toni Domenech fue precisamente acerca de la posible reedición de este libro. Me contó que había dificultades editoriales, etcétera, ¿no? Y a mí me parecía un escándalo, me parecía un escándalo que estuviera descatalogado el libro por 2 motivos. El primero, sencillamente porque me parece que este libro es un clásico de la filosofía política, no solo en lengua castellana, ¿no? Es un libro esencial de la filosofía política de los últimos 50 años. Creo que seguramente es la aproximación más rigurosa, al menos la más rigurosa que yo conozco, que se ha hecho a una sistematización del papel de la igualdad en el proyecto político, ¿no? de la emancipación ilustrada, para entendernos, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, que tiene un punto de novedad que a veces en el lenguaje que usaba Toni Domenech pues no queda suficientemente de manifiesto, ¿no? Porque suena clásico cuando lo lees, ¿no? Tiene ese tono ya de clásico, y a veces yo creo que no deja ver realmente lo novedoso que es esta obra, ¿no? Me refiero que hay una constante en el pensamiento político de las últimas décadas, incluso de más tiempo, ¿no? Que es la desproblematización
problematización de la igualdad, ¿no? La libertad tiende a verse siempre como un delicado sistema, como un delicado fruto, ¿no? Que necesita toda clase de contrapesos por todas partes, ¿no? Para velar por ella, porque en cuanto se toca un pelín de alguna clase de contrapeso todo se derrumba. Y en cambio la igualdad siempre parece una especie de hecho bruto, ¿no? Que está ahí y ya está, ¿no? Nacemos iguales y ya, ¿no? Y punto, ¿no? Y bueno, en todo caso un poco de poda hace falta de vez en cuando, un control antidoping aquí y allá, pero ya está, ¿no? Es una cosa completamente falta de cualquier sofisticación. Yo creo que este libro desafía esa percepción generalizada en muchos autores de filosofía política, ¿no? O sea, plantea precisamente que la igualdad es un proyecto político histórico complejísimo, ¿no? Que requiere una intervención permanente y muy compleja, ¿no? Que la igualdad efectiva solo puede ser el fruto de la intromisión política, también, de nuevo, de toda clase de contrapesos, de la construcción de la ciudadanía y de la democracia cultivada sistemáticamente, ¿no? Yo creo que justamente este libro, si por algo es importante, es porque es una exploración de los procesos de institucionalización de la democracia igualitaria, o sea, vamos, de la democracia sin más, si lo queréis decir así, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues para mí es una aportación sustantiva crucial a la filosofía política contemporánea, porque además algo yo creo muy característico del planteamiento de Toni Domenech es que, por un lado, mantiene como buen discípulo de Sacristán, ¿no?, altísimos estándares de claridad analítica, ¿verdad? Pero al mismo tiempo moviliza un bagaje histórico descomunal, ¿no? Y yo creo que eso que es rarísimo en la tradición de la filosofía política, es lo que hace, ¿no?, en tantas y tantas páginas que nos haga boom en la cabeza, ¿no? Yo hay apenas una página, 2 páginas del libro que cito muchísimo porque es de esas cosas que de repente a mí me pasó, ¿no?, que te aclara un montón de cosas que te das cuenta que no habías entendido, ¿no? Es cuando Toni, lo recordaréis, pues explica qué significa realmente el qué es ilustración de Kant, ¿no? Cuando dice, bueno, que no lo hemos entendido, o sea, cuando Kant explica qué es ilustración y dice, no, hay que superar la minoría de edad, ¿verdad? ¿Os acordáis de esas páginas? Lo que estaba en juego es que a Kant, a Hegel, ¿no?, como explican muchas biografías, durante buena parte de su vida fueron literalmente criados, trabajaban como tutores en las casas de ricos alemanes y eran tratados como criados sometidos a la potestad del cabeza de familia, ¿no? Así que eso, ¿no?, atreverse a pensar la mayoría de edad es algo de profundas repercusiones políticas en ese momento en Alemania, ¿no? A eso me refiero, es solo un ejemplo, ya digo, ¿no?, en 2 páginas, pero que de repente textos que habías leído de una manera completamente distinta, a través de esa mezcla de claridad analítica, ¿no?, y vigor, músculo historiográfico, o sea, tiene potencialidades, a mi juicio, explosivas, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que un legado importante de esta obra es que, y que yo creo que tiene también repercusiones metodológicas cruciales, es que apuesta por que la filosofía se deje inundar por las ciencias sociales, ¿no?, que es algo que yo creo que quienes trabajamos un poco en espacios fronterizos, porque también profesionalmente no nos han dejado otra cosa, hemos descubierto que es muy fructífero, ¿no?, que a veces nos han obligado a ello porque no nos queda otra, pero que finalmente es muy fructífero. Y yo creo que Toni Domenech encontró una manera de que esa contaminación fuera particularmente provechosa, ¿no? Bueno, el segundo motivo por el que me parecía un auténtico escándalo que este libro permaneciera descatalogado es que me parecía que en la coyuntura política actual, en la posterior a la crisis de 2008, bueno, pues tenía de repente una actualidad mayor aún seguramente que la que tenía en 2004 cuando se publicó, ¿no? Me refiero a que tal vez una de las principales modificaciones que ha experimentado pues nuestro medio ambiente político de forma generalizada es que la desigualdad, ¿no?, ha entrado de repente en la agenda política. Hablamos de desigualdad, hablamos de pobreza, hablamos de estratificación, no solo unos cuantos académicos rarunos, sino en los medios de comunicación mayoritarios, ¿no?, de distintas formas, pero está presente el debate, ¿no? Pero al mismo tiempo seguimos muy ciegos respecto a cómo remediar los efectos en la desigualdad de 40 años de restauración mercantil, ¿no? En buena medida porque muchos de los debates en torno a la desigualdad se están planteando en términos muy cuantitativos, ¿no? Los principales referentes a los debates sobre la desigualdad contemporánea son bueno, pues científicos sociales, que a veces muy brillantes, ¿no?, pero que apuestan por metodologías cuantitativas, ¿no? Y eso yo creo que hasta cierto, a veces es muy iluminador, pero a veces también un lastre a la hora de buscar alternativas a eso, ¿no?
De hecho, una conclusión deprimente de muchos expertos en desigualdad es que incluso medidas igualitaristas muy agresivas, bueno, pues tendrían un efecto modesto, al menos en el corto plazo, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo piensan esas medidas igualitaristas. Yo creo que este libro de Toni Domenech nos anima a desarrollar un tipo de imaginación política diferente, ¿no?, al que se está poniendo en marcha actualmente a la hora de pensar la desigualdad, y que permitiría, ¿no?, abrir o reincorporar una perspectiva emancipatoria, republicana y socialista a esos debates, y que posibilitaría, ¿no?, un abordaje diferente. Cuento esto también para justificar un poco el sentido del prólogo que he hecho. Lo he hecho con mucha timidez. Yo no soy nada tímido a la hora de hacer prólogos, y en este caso sí, la verdad es que tenía un poco de susto, ¿no? Le di muchas vueltas también, como Marta, a cómo enfocarlo. Y me parecía finalmente importante reivindicar que en cierto sentido es un libro que se entiende mejor hoy, en 2019, que en 2004 cuando se publicó, ¿no? Y sí quería terminar, y ahora ya sí me callo, ¿no?, sencillamente reivindicando que tal vez el mejor homenaje que le podríamos hacer a esta obra, que no sé si necesita ningún homenaje porque se defiende por sí sola, pero sí creo que el mejor homenaje sería prolongar su inmenso legado, ¿no? Yo, si algo echo de menos de Toni Domenech, bueno, también un libro sobre Marx, me hubiese encantado leerlo, pero sobre todo me hubiese gustado que hubiese prolongado este libro más allá de donde se queda, ¿no?, que se queda en la guerra civil. Me hubiese encantado leer qué tenía que decir, ¿no?, sobre, yo qué sé, el desarrollismo de la posguerra, sobre la socialdemocracia posterior sí, lo tenía en la mente. Pues eso sí que me hubiese parecido esencial, ¿no?, absolutamente. ¿Qué opinaba sobre el desarrollismo latinoamericano? Es decir, y eso sí que creo que a lo mejor es una tarea, ¿no?, que le debemos a Toni Domenech, ¿no? Una tarea colectiva, porque, bueno, desde luego yo no estoy a la altura, ¿no?, de semejante tarea, no sé si hay alguien que esté, pero a lo mejor entre todos y entre todas somos capaces de hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, pues no sé, yo sí que me lo apunto en el debe para animar a mucha gente a que prosiga por ese camino, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. La verdad es que muy satisfecho de estar aquí, también acompañado, especialmente estar en una mesa con Marta. Con Marta hemos estado en muchos sitios, muchas ocasiones, pero no en una mesa, ¿verdad? Bueno, y también porque siempre es un placer ver amigos que a veces hace tiempo que no ves, ¿no? Y gracias a todos por haber venido. Vamos a ver. Las 3 o 4 cositas que pensaba decir, bueno, en principio pensaba decir más, pero lo interesante es que vosotros y vosotras digáis aquellas cosas que de una u otra forma os pueden interesar sobre el libro. En primer lugar, lo que sí que creo que es importante destacar es lo que el mismo Toni en el prólogo que hizo en el año 2004 y que también, por supuesto, está reproducido en esta edición de ACAD, es que este libro tiene, por supuesto, varias causas, pero una principal, y es la insatisfacción cómo se hace filosofía política, o gran parte de la filosofía política que se hace en la academia. Un tipo de filosofía política completamente ahistórica, con excepciones, por supuesto, pero él está hablando, al fin y al cabo, de estos, algunos de los cuales tradujo directamente y, por lo tanto, como él decía, traducir es empollar mucho, ¿eh? Porque traducir no es simplemente leerte un libro, porque es realmente darte cuenta de muchas cosas de lo que quiere decir el autor. Esta insatisfacción con la filosofía política, especialmente por ahistórica a institucional, por ejemplo, el papel de la propiedad, el diseño de la propiedad, es algo que, salvo rarísimas excepciones, está ausente en la filosofía política mainstream, por supuesto. Se pueden hacer algunas referencias, por supuesto, indirectas, pero nunca forma parte de, digamos, el núcleo de la argumentación habitual en filosofía política. Esto ya da una gran pista de por dónde va el libro, con este prólogo, diciendo que es causa de esta insatisfacción.
Y precisamente es un monumento este libro a un tipo de filosofía, es más que filosofía política, pero es una filosofía política de cómo, al fin y al cabo, él la entendía. Y la entendió antes, por supuesto, del año 2004, antes de la edición de este libro, y muchos años después, es decir, hasta su muerte. Y esta es una de las cosas que intento dejar claro, supongo que tampoco es que fuera una cuestión polémica, pero en el epílogo intento dejarlo claro, que hay una continuidad impresionante en toda la obra de Tone. Aunque con, evidentemente, diferencias en cuanto a poner el acento en tal o cual punto, pero la continuidad es impresionante y la continuidad es republicana. Este es el punto. Incluso no solamente cuando trata temas que obviamente el republicanismo son el hilo conductor, sino a veces incluso, no en este libro, en otras partes de sus trabajos, cuando habla y escribe sobre epistemología, es interesante ver cómo también el republicanismo está en la epistemología de Tone. Evidentemente, no de una forma tan directa como pueda estarlo en el Eclipse. Por ser muy breve en cuanto a lo del prólogo que hizo Tone en el 2004, se desarrolla mucho esta idea de cómo se está haciendo la filosofía política en un artículo que hizo pocos años después con María Julia Bertomeu en una revista académica que era sobre el rolsismo metodológico, ¿no? Para él, el núcleo de los grandes problemas de la filosofía política mainstream era el rolsismo metodológico, que es esta forma de hacer filosofía política completamente institucionalizada y ahistórica. Tone, y en el libro también se nota, sobre todo en alguna nota genial a pie de página, era un tipo duro, intelectualmente era un tipo duro, quiero decir, no era de los que eran muy amables, con los que consideraba que, por las razones que fueran, merecían ser criticados. Por ejemplo, hay alguna nota, hay alguna parte que supongo que para algunos, quizá no los que estáis aquí, pero algunos nuevos lectores de esta obra les parecerá incluso extraña, es cómo explica que el relativismo, cosa que tan amantes son los posmodernos del relativismo, está también presente en Hitler y en Mussolini, ¿no? Son unas citas realmente impresionantes y, por supuesto, también el liberalismo económico es algo a lo que no renunciaron ni Mussolini ni Hitler. Y, por supuesto, aquí también tenemos otro ejemplo bastante claro. Es una obra, y voy acabando porque lo interesante es lo que vosotros queráis decir, es una obra que no solamente hay que leer, yo creo que hay que releer. Y he tenido que releerla, aparte de otras historias, gran parte de otros trabajos de Tone para hacer el epílogo, y realmente es un libro que cada vez que se relee algún aspecto, alguna parte, se aprende mucho. Parece que te lo conocías, pero si prestas, porque no siempre prestamos exactamente atención a las mismas partes. Es una cosa curiosa que, y en esto podría estar tranquilo Tone, que me decía a veces, porque comentábamos mucho y tal, y le decía, oye, he tenido que releer una cosa por algo que estaba preparando y tal, lo que fuera. Pongamos por caso en el año 2012, 2013, ¿no? 8 o 9 años después del libro. ¿Y esto se aguanta? ¿Y esto se aguanta? Y yo le decía, joder, sí se aguanta. Pero se aguanta, él tenía, porque decía, no, claro, es que en aquel momento... No, y es precisamente una de las cosas que yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral es de las veces que más le escuché repetir esta frase de Plinio el Joven, ¿no? Decía, hay que leer mucho de lo mismo, no leer mucho. Y eso que él leía era un lector impresionante, pero este punto se refería a que hay un consumismo
de picoteo de lecturas, gente que a lo mejor solo lee las 3 o 4 primeras páginas de un libro y quizá las 2 o 3 últimas y lo cita, ¿no? Esto que llama consumismo cultural de la peor especie, ¿no? Pero, y por esto insistía en la frase, una de las frases buenas de Plinio el Joven, ¿no? Multum legendum esse non multa. Pero esto, aplicado a su libro, es así. Es decir, leer o releer varios aspectos, o en general el libro de Tony, joder si se aguanta 15 años después, y que se aguantará durante bastante tiempo. Finalmente, un problema, esto sí que lo tenía apuntado y me ha hecho recordar, voy con la misma idea que tenía Tomás, un problema con el libro de Tony, y es que una vez leído, los que lo habéis leído, ya sabréis por qué me refiero a eso, pero los que no lo hayáis leído, una vez leído esto, otras lecturas de verdad que pasan a un nivel bastante inferior. Y esto es un problema, para bien del libro, pero para mal de otros a los que les tenía mucho manía, que eran gente de moda y que se aguantaban muy poco, pero decía, lo que le jodía a él no es que fueran gente de moda, hay modas que son más o menos interesantes, sino le jodía que eran gente que cobraba del erario público, ¿no? Pues muchas gracias y ahora tenéis vosotros la palabra. Dos notas. No sabía, no conocía el periplo de traducción de Tony Domenech, pero visto el resultado, visto que casi es una tradición dentro de la escuela de Tony, por el propio Sacristán, casi que empezaría a demandarlo al profesorado universitario que viviera durante 10 años de traducciones para luego empezar a producir, ¿no? la intelectualidad. Y de cuidar de su hija, eso siempre. Un poquito más de humanidad en el profesorado universitario también es algo que se puede reclamar, pedir y exigir. No sé si el medio lo soporta, ¿no? Claro, de las cosas que me hizo, es que no me resisto un poco. Hay una parte del prólogo de César en el que hablas de 2 obras que es verdad que eran muy consumidas en 2004, ¿no? Uno de los autores, 2 de los autores siguen siendo consumidos hoy, creo que en diferente contexto, como es Negri, Hart e Imperio, y el otro es Cambiar el mundo sin tomar el poder, no me acuerdo del autor, Holloway. Claro, son 2 obras hoy muy lejanas, muy lejanas, ¿no? Y es curioso que estas 2 obras que siguen, que perfectamente las puedes encontrar hoy, sean tan extraordinariamente lejanas, y la obra de Tony Domenech, El eclipse de la fraternidad, apenas 4 años después, no creo que fuera mucho más, desapareciera literalmente de las librerías, ¿no? Que creo que hay una historia detrás de la desaparición de este libro de las librerías. Y me atrevería a decir que efectivamente el libro desapareció probablemente en el momento en que más lo necesitábamos, ¿no? Los editores tendemos a mantener de manera muy absurda, todo hay que decirlo, y con muy poco fundamento, que a veces leer según qué obras pueden salvar la civilización, ¿no? Ya digo que es muy absurdo y que no tenemos... también hay mucho de ego por parte de la industria cultural al respecto. Hombre, este es un libro que yo habría enviado gratis a la práctica totalidad de la izquierda española de 2008 en adelante y me hubiera gustado que lo debatiéramos largo y tendido, por ejemplo, ¿no? Y creo que hubiéramos tenido un debate muy fructífero, no sé si exitoso, pero sí fructífero al respecto, ¿no? Entonces, simplemente quería decir esto, que este libro desapareció cuando más lo necesitábamos. No sé si vuelve a tiempo para paliar algo de lo que podría haber conseguido, espero que sí, pero es un libro que desde luego no ha envejecido nada. Es más, creo que tiene un contexto hoy de lectura de infinita más actualidad de lo que lo tenía en 2004, ¿no? En aquellos años terribles de triunfo neoliberal aparentemente, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es abrir el turno, que creo que merece mucho la pena, y hablar con tal, sí.
funciona. Funciona. Yo creo que no lo necesito, es muy... Sí, creo que se escucha. La mía es una pregunta un poco periférica a Tomás, el editor de esta nueva edición del libro, y es ¿cómo fue posible? Lo comentabas un poco al final, pero no sabemos cómo fue posible que desapareciera de una manera tan radical un libro que a todos los que pudimos leerlo en esa primera edición nos afectó tanto, ¿no? Y que íbamos recomendando, a mí me lo recomendaron, yo lo recomendaba, y todos estábamos, hasta que en un momento la cadena se paró porque ya no se encontraba. ¿Qué pasó? Creo que he tenido este debate al respecto de este y otros libros que considerábamos muy esenciales y que en los últimos 15 años desaparecieron, ¿no? Y que hoy estamos recuperando. Estoy pensando, por ejemplo, en E.P. Thompson, ¿no? Otro autor que desapareció y que hoy estamos recuperando. Bueno, a veces la tentación de hablar de una mano negra es real, puede ser relativamente cierta en casos concretos al respecto de determinadas relaciones personales, de que un libro se caiga de una editorial y acabe en otra, pero si hay interés en el libro y el marco en el que el libro se lee funciona, no desaparece. Cambia, muta, se traslada, pero no desaparece. La explicación en realidad es muy simple. El invierno neoliberal se lo comió, como se lo comió todo, porque se lo comió todo. En aquellos años, entre el 2002 y el 2008, en realidad, hablar de según qué cosas, dicho suavemente, no estaba premiado. Dicho suavemente, porque pues se podría decir peor, no estaba premiado en la universidad, no estaba premiado en las librerías, no estaba premiado en los medios de comunicación. No había un contexto en el que ninguna de esas obras se quisiera leer. Y aunque sí había recomendaciones, corregidme si me equivoco, eran recomendaciones minoritarias y en demasiadas ocasiones entendidas en un contexto, permítame utilizar la palabra, viejuno. Es decir, como que pertenecía al pasado. Y en realidad nadie estaba hablando del pasado. Estaban hablando de lo que viene al hablar del pasado, ¿no? Esos años, insisto, no sé, 2002, 2008, quizás hasta 2009, esas obras desaparecieron. Y desaparecieron por eso. Más allá de que el libro cayera de una determinada editorial por una circunstancia de relación personal que en muchos casos existe, de haber existido un contexto hubiera pasado a otra editorial. No, en realidad la pregunta, y yo creo que el debe aquí es ¿por qué hemos tardado tanto en recuperarlo? Esa es la pregunta, ¿no? Hemos tardado mucho, tengo que decirlo, ¿no? Pero el por qué desapareció es un perfecto ejemplo de lo que fueron aquellos años. Por cierto, unos años a los que habrá que volver en algún momento dado. Sí. La historia es más cruda, No iba a explicar la historia cruda, sino solo una cosa que es algo tangencial, pero que es una anécdota, pero que explica parte del problema, ¿no? Hablando hace uno de estos días, por razón y tal, con un dirigente del Partido Socialista de Cataluña, el hombre, pues, estaba muy preocupado porque sabía que se iba a reeditar el libro de Tony y entonces, pero ¿por qué tenéis esta insistencia, incluso en justificación de otras cosas, por qué tenéis esta insistencia en el republicanismo, ¿no? Ya sabéis que en el Reino de España no es un tema en general bien visto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenéis esta insistencia y tal? Dice, porque en realidad lo que estáis hablando es de socialismo. Porque todo es socialismo. No, vamos a ver. El libro se explica, fíjate qué subtítulo tiene, una revisión republicana de la tradición socialista. Y una de las tesis fundamentales, que no solamente la explica por activa y por pasiva en el libro, sino en posteriores entrevistas, posteriores artículos, etcétera, es que el socialismo cuesta mucho de entender, cuesta muchísimo de entender, si no es con la raíz republicana.
la tesis que está dicha 20 veces de forma diferente en el libro y es la que, en fin, intenté, evidentemente con un éxito nulo, convencer a este dirigente del Partido Socialista de Cataluña que por esto nos llamábamos republicanos, ¿no? Evidentemente también estaba la cosa mediada por el contexto político catalán, por supuesto. Yo sí quería decir una cosa sobre esto, porque yo sí me gané también las lentejas como traductor, no 10 años, pero sí unos cuantos, y después como editor en esta época, ¿no? Y es verdad, fue un invierno espantoso. O sea, es que nadie quería leer estos libros. Pongo solo un ejemplo para que se entienda bien. ¿Sabéis otro libro que estaba descatalogado? Bueno, toda la obra de P. Thompson. La formación de la clase obrera en Inglaterra, por ejemplo, que es, yo creo, un excelente símil, ¿no?, del mismo tipo de obra, absolutamente esencial y que nadie quería leer. Absolutamente esencial y que nadie quería leer en esos años, ¿no? Bueno, ahora está editada, P. Thompson, ¿no?, se está editando, y también Toni Domènech. Yo creo que también que seguramente llega un poco tarde, pero confiemos en que no demasiado tarde, ¿no? Pero fue un invierno duro, para la edición de ensayo aquellos años, ¿no? El prólogo de la edición de Thompson que se reeditó la escribió. Lo sé. Y añado, siempre ya que habláis de D.P. Thompson, que precisamente una de las cosas interesantes que veréis pronto dará resultado es algunos de sus alumnos jóvenes, jovencísimos, están haciendo una tesis doctoral sobre este autor. Y lo está haciendo magistralmente. Bueno, la verdad es que por un lado quería hacer un pequeño comentario y luego unas preguntas, que es que, al menos a mí, que era muy ajeno a la tradición republicana, leer este libro luego del 1 de octubre fue descubrir una tradición que ignoraba completamente y que daba como herramientas para, de repente, que el republicanismo surge no solo como tradición intelectual, sino como una identidad política, que creo que, al menos en Cataluña, sobre todo luego del 1 de octubre, pues creo que explica en buena medida el interés del libro y la vigencia que da para plantear de nuevo como un republicanismo progresista y plebeyo. Entonces, bueno, me han salido un mogollón de preguntas porque las iba pensando de camino aquí, pero sí que dos al menos que quería plantear a la mesa es, por un lado, el tema de la fraternidad, que es, bueno, el leitmotiv del libro y que es muy interesante porque sirve de, bueno, preguntar por qué es tan importante en la tradición republicana plebeya y en otras tradiciones republicanas, como en varios momentos señala el autor, es dejada de lado. O sea, porque en Europa, o al menos algunos autores ponen mucho énfasis, y en cambio, incluso en el republicanismo político-intelectual de otras partes del mundo, es una cosa que se deja de lado. Y la segunda, muy rápida también, es sobre la relación o tensión con el populismo. Bueno, yo estoy en Trivial y de forma muy humildemente hemos contribuido un poco a enlazar con los debates con Santiago Castro, Luciana Caday y una serie de gente en América Latina que está también indagando en eso, cuando en América Latina suele tener una visión mucho más negativa del republicanismo por lo que supuso en el siglo XIX. Y ellos plantean, o algunos autores y autores plantean, la posibilidad de un populismo republicano en la medida que el republicanismo da cuenta de afectos, de una determinada lógica de organizar el consenso y el conflicto. Entonces, no sé si veis eso como muy forzado o realmente tiene sentido hablar de un populismo republicano. ¿Quieres lo del populismo tú? No, empiezo por la fácil, que es la de fraternidad. Muy brevemente, es mi opinión, ¿no? Yo creo que, y para mí es una de las grandezas de este libro, ¿no?, que hablar de fraternidad es hablar un poco de las
condiciones sociales de los procesos de democratización, ¿no? Y condiciones institucionalizadas, es decir, que los procesos de democratización, la igualdad y la libertad no se dan en un vacío institucional o social, ¿no? En un contexto meramente de condiciones formales o materiales, sino que requiere condiciones sociales. Yo creo que es un tema relativamente frecuente en un conjunto de autores, a menudo un conjunto de autores aproximadamente reaccionarios o reaccionarios de izquierdas, pero que precisamente yo creo que Toni Domènech consiguió dar un giro completamente a esa pregunta, que a menudo se expresa en términos de una reflexión acerca del vínculo social y la fragilización del vínculo social, precisamente al plantear una perspectiva profundamente histórica, ¿no? Y que engarza con cómo la construcción de un republicanismo plebeyo, ¿no? Avanzaba en esa dirección, ¿no? En la construcción de un vínculo social emancipatorio con un proyecto político fuerte, ¿no? Que no se da en el aire de las condiciones jurídico-formales ni tampoco, ¿no? Un contexto material, sino desde una perspectiva, yo creo, que yo no conozco otra igual. Seguramente habrá algún autor o autora, ¿no? Que haya desarrollado algo parecido, pero no conozco otra igual. Para mí, la pregunta por la fraternidad, tal vez sea una lectura muy personal, es esa, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones sociales de los procesos emancipatorios, ¿no? Y me parece un complemento esencial a esas dos preguntas más tradicionales: ¿cuáles son las condiciones jurídicas de los procesos emancipatorios? ¿Cuáles son las condiciones materiales de los procesos emancipatorios, ¿no? Esa pregunta por la institucionalidad me parece completamente irreemplazable, y que yo creo que Toni Domènech mostró que estaba en la raíz misma del proyecto republicano. Respecto a la tensión con el populismo republicano, o sea, es una pregunta prácticamente imposible desde mi punto de vista de responder, pero sí me da la sensación, no sé lo que diría Toni, seguramente tú serás capaz o vosotros sois capaces de responder o de poneros en su cabeza tal vez, ¿no? Pero sí me parece que a veces el populismo se ha construido o ha surgido precisamente en sociedades que tenían o tienen un profundísimo déficit de institucionalidad, ¿no? O sea, en sociedades arrasadas precisamente por décadas de un neoliberalismo extremadamente agresivo, donde esas construcciones, ¿no? De un nosotros mayoritario frente a un pequeño ellos, bueno, pues tienen sentido y tienen potencia política, ¿no? Yo creo que en el tipo de sociedades en las que Toni analizaba en esta obra, son sociedades donde esa confrontación tan básica no sé si es posible y tiene sentido, ¿no? Y en ese sentido, para mí, de las páginas más sugerentes, de los capítulos más sugerentes, son precisamente, antes el compañero los mencionaba, ¿no? Aquellos donde analiza el papel de la socialdemocracia alemana, en un tono muy ambiguo. Yo, la verdad, creo que no siempre están críticos. A veces hace un análisis, yo creo, muy interesante y muy sugerente de los aspectos más positivos, justamente en términos de construcción social e institucional de la socialdemocracia alemana, ¿no? Así que no sé si esa identificación del populismo republicano les resultaría un tanto ajena, ¿no? a Toni Domènech. La verdad, no sé si eres capaz de... ¿O sois capaz de decir? ¿Vos? ¿Alguna cosa? No, digas. No, yo sobre populismo tal no diré nada. La opinión que tenía Toni sobre el populismo no era precisamente muy aconsejable, ¿no?, de expresar, ¿no? También es verdad que era producto, él mismo decía, bueno, que hay que hacer distinciones, por supuesto, porque es una palabra de la que se han hecho mucho tipo de interpretaciones y algunas muy diferentes, pero él en general nunca utilizaba esta palabra. Y si la utilizaba no era precisamente para desarrollarla de forma, digamos, positiva. Pero en cuanto a fraternidad, yo creo que es una de las cosas, también se ha dicho, pero una de las cosas realmente interesantes, y las partes del libro que están dedicadas a la fraternidad, no diré que sean especialmente interesantes, porque todas lo son, pero son particularmente originales. Esta es otra de las cosas que en fin, que es algo que no sé si nos hemos referido porque antes, pero realmente es un libro con unas ideas originales de estas que van a contracorriente
como por ejemplo, hasta hace muy poco he leído una vez más el trabajo, una exposición republicana de un sindicato de Cataluña, y allá se dicen cosas como que la Revolución Francesa es una revolución liberal, tal y cual. Es decir, o que el liberalismo, acabo de leer también por parte de alguien de izquierdas, por supuesto, que el liberalismo es un paso adelante hacia ideas de libertad y tal, cuando una de las tesis que sustenta el libro irremediablemente es que si algo es el liberalismo es antidemocrático. Cita, por ejemplo, a un liberal que decía: soy liberal porque soy antidemocrático, es decir, utiliza sus propias palabras, ¿no? Es toda esta coña de que el liberalismo se junta con la democracia, hay que asociarlo. Evidentemente hay aspectos históricos en algún lugar que es así. Pero fraternidad, que os invito a releer a fondo, pero la fraternidad yo creo que puede quedar perfectamente resumida. Digo perfectamente resumida, pero luego es un concepto mucho más rico, es la genialidad de expresar en una sola palabra todo el ideario programático de la democracia en Europa. Sí. Hola. Bueno, comparto, por supuesto, todo lo que habéis dicho en general, ¿no? Es decir, yo creo que en la obra de Toni Domenech, cuando apareció, sí tuvo un impacto importante, es decir, y la prueba es que se agotó pronto, ¿no? O sea, que realmente yo creo que fue leída, mucha gente la leímos con hambre, ¿no? Porque ya conocíamos la trayectoria de Toni, ¿no? Es decir, de la ética a la política, por ejemplo, ¿no? Pues era una obra también innovadora, ¿no? Es decir, había ahí una trayectoria intelectual que precisamente hacía que, bueno, pues que pidiéramos a Toni que escribiera más lo que decía, ¿no? En los debates, porque, bueno, no olvidemos que también Toni fue un activista, ¿no? Es decir, aquí le recordamos cuando vino en la campaña contra la OTAN en el año 85-86, no recuerdo el mes exacto, vino al Ateneo en un acto en el que estuvo con E.P. Thompson, precisamente, ¿no? Es decir, que apoyando el no a la OTAN, ¿no? Y estoy de acuerdo con que es una aportación original, es decir, es una relectura de la historia desde la democracia ateniense, ¿no? Hasta la UHP asturiana, porque acaba en el 34, ¿no? Y bueno, pues hay una reinterpretación de lo que fue la Revolución Francesa, que sigue siendo un tema ultra polémico, ¿no? Luego, claro, está la interpretación también de la socialdemocracia, de la teoría de los dos mundos, en fin, hay partes más polémicas, ¿no? Entonces sí quiero recordar que por lo menos en una revista académica sí tuvo debate, sí provocó debate. Es decir, en la Revista Internacional de Filosofía Política, de la que yo formaba parte porque ya ha desaparecido, ahí sí que decidimos en 2005, es decir, al año siguiente, que al haber leído el libro de Toni, pues nos parecía importante convertirlo en libro de comentario, ¿eh? Y interpretamos, ahí intervinimos 4 personas, ¿no? Y respuesta dura, como siempre, de Toni a cada una de las críticas, ¿no? O sea, no se cortaba nada para responder con argumentos. Claro, no era la descalificación, digamos, burda, ¿no? Pero vamos, yo creo que ese libro, luego, no sé si lo recuerda Dani, pero la editorial Verso tuvo interés en traducirlo y demás. Desgraciadamente, pues en fin, ya no recuerdo muy bien por qué, pero al final renunciaron a esa edición, pero yo creo que sigue siendo un libro de interés internacional, ¿no? Es decir, que tiene una relevancia cuando, desgraciadamente, porque claro, aquí pues cuando se va a otros países, pues sí, se conoce tarde, se ha conocido tarde a Manuel Sacristán, se ha conocido tarde a Paco Fernández Buey, ¿no? Pero a Toni Domenech pues no se le conoce, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea también nuestra en el futuro para seguir reclamando el reconocimiento de la aportación que suponen obras como esta. Hola, buenas tardes. Tuve la enorme suerte y privilegio de conocer a Toni pues hará unos años, allá en Barcelona. De hecho, recibí clases suyas en un posgrado de Sin Permiso, que agradezco para
para el que todavía no haya leído la revista online de Sin Permiso, de hacerlo, porque sin duda es uno de los legados de Tony, de Daniel también, y que creo que hay que seguir fomentándola, ¿no? Mi aproximación rápida de la lectura del libro, de discusiones que tuve con el mismo Tony, es que sirve, a mi juicio, aparte del valor en sí mismo que tiene, puede llegar a tener una implicación política directa en la realidad hoy, ¿no? Yo creo que hay que todavía, por desgracia en España y en otras latitudes, la izquierda tiene que reflexionar mucho sobre el siglo XX, ¿no? Y para mí este libro significó recuperar un socialismo, digamos, más filosófico, más sólido, más ilustrado, que el siglo XX hecho por tierra, ¿no? Y que puede permitir, como un enfoque, digamos, como unas lentes, hacer una crítica desde el mismo socialismo y no desde otros paradigmas teóricos o ideológicos, hacer una crítica rotunda, por ejemplo, a las experiencias del socialismo real del siglo XX, ¿no? Yo pude estar en Cuba, pude también estar con algunos discípulos cubanos de Tony, y sin duda creo que este libro permite, por ejemplo, lo resumo en tres grandes, digamos, asuntos aquí a restablecer: la idea de que el estatismo no es un proyecto original del socialismo, sino que justamente son las cooperativas o la democracia en la empresa, un proyecto mucho más genuino de lo que era originalmente la idea en el siglo XIX, incluyendo Marx, incluyendo Lenin. Por otra parte, la tremenda equivocación de la igualdad, ¿no? La idea de que la igualdad es una especie de socialismo, es una especie de proyecto de Gini cero, digamos, ¿no? De igualdad material radical, cuando justamente el proyecto fundante de Marx y del socialismo original era la libertad, ¿no? Nos han robado absolutamente el concepto, y yo sigo escuchando a día de hoy discusiones con liberales, y que uno dice, pues yo defiendo la libertad, y el de enfrente se supone que defensor del socialismo dice, pues yo la igualdad, ¿no? Eso es un marco absolutamente perdedor que creo que hay que recuperar en parte por este libro, y que habría que hegemonizar en el espacio. Y por último, la importancia del derecho. A mí con Tony lo que más me llegó a nivel de discusión ya con él, no tanto el libro, es la importancia fundamental del derecho, ¿no? El socialismo del siglo XX de alguna manera llegó a ser una barbarie, invirtiendo el concepto de Rosa Luxemburgo, porque fue una sociedad sin derecho, ¿no? Sin un derecho que permitiese reducir las arbitrariedades que el mismo Estado y la burocracia de aquellos países oprimía a su propia población, ¿no? O sea que el papel del derecho como un elemento no burgués, sino un elemento puro que a defender y a reivindicar, creo que también es un legado, ¿no? Entonces mi pregunta y mi intervención iba hacia cómo creéis que esta aportación y el redescubrimiento de Tony fuera de las fronteras de Cataluña, que yo creo que aquí en Madrid quizás se conozca un poco más, pero es verdad que es un autor que se conoce más allí, que en el resto del Reino de España no es tan conocido, puede quizás ayudar justamente a que recuperemos esa esencia, no en el sentido esencialista, pero sí en el sentido del proyecto original, y cómo a partir de esa lectura poder rearmar unas políticas públicas, unos proyectos políticos que de verdad sean útiles y nos hagan avanzar en una dirección distinta. Gracias. Bueno, hola Eduardo, no te había visto ahora como has hablado. Bueno, vamos a ver algunas cosas, porque el libro se publica por primera vez en el 2004. En el 2005 sale Sin Permiso. Es decir, que es casi, por decirlo así, coinciden casi en las fechas. Lo que pasa es que el proyecto de Sin Permiso al menos era 3 o 4 años anterior, ¿no? Entonces, digo esto porque en Sin Permiso no hay ningún tipo de duda que, no digo ni mucho menos todos los aspectos, pero varios de los aspectos que están en el libro están también desarrollados posteriormente en entrevistas, en otro tipo de artículos, en fin, en textos determinados, ¿no? Y esto también es interesante, sobre todo, por ejemplo, estoy recordando una entrevista que le hizo Carlos Abel Suárez, que también es argentino, de Sin Permiso. Él estaba muy contento de esa entrevista. Exactamente, estaba muy contento porque es sobre el socialismo, es decir, no es monográficamente sobre el socialismo, pero casi, y es donde desarrolla
en parte esto que comentaba antes, de que si no se entiende el republicanismo, el socialismo, bueno, como mínimo tiene muchas dificultades de entender. Pero has tocado, por ejemplo, un tema que yo creo que en el libro está también magistralmente explicado, pero y muy desarrollado, ¿no? Y es fundamentalmente esta idea según la cual no podemos poner libertad e igualdad como si fueran cosas a elegir, como un trade-off, ¿no? No, republicanamente, si no hay determinadas condiciones materiales, una persona no puede ser libre. Por eso decía del republicanismo que el republicanismo histórico tiene lo mejor y lo peor de cada casa. Porque evidentemente hay un republicanismo oligárquico que ya está de acuerdo con la idea de que libre es aquel que tiene las condiciones de existencia material garantizadas, pero como solo los ricos la tienen, solo los ricos pueden ser libres. Mujeres, domésticos, Kant, como empleados, no pueden ser libres. Bien. Y esta es la gran, podríamos decir, la gran virtud o éxito, más que virtud, el gran éxito que tuvo el liberalismo, que fue precisamente desligar la libertad de las condiciones materiales de existencia. Y cómo los códigos napoleónicos son precisamente la institucionalización, esto también el libro lo explica con cierto detalle, la institucionalización de esta concepción de la libertad desligada de las condiciones materiales de existencia. Una de las cosas que seguramente, como alumno que fuiste del posgrado, escuchaste decir a Tony es que si de alguna cosa él sabía, y sabía de bastantes, si de alguna cosa o de algún autor sabía, era de Aristóteles, no decía de Marx. Y mira que sabía de Marx, ¿no? Pero él decía que si algo era imbatible era el conocimiento de Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque no se podía entender Marx en Aristóteles. Es algo que, por ejemplo, no es muy... En fin, como mínimo no es el mainstream de la izquierda, digámoslo así, ¿no? Y una de las cosas también que es importante, también se refería a Jaime, por ejemplo, es un tema, por supuesto, que es polémico, es la caracterización que hace de la Revolución Francesa. Pero la caracterización que hace de la Revolución Francesa, en realidad, aquí sí que hay conexiones, evidentemente, con Florence Gautier, que es una autora que está citada por E.P. Thompson, pero que a la vez Florence Gautier, que es miembro también de Sin Permiso, fue alumna de Mathieu, que Mathieu fue un historiador que fue francés, que fue uno de los primeros que abandonó el Partido Comunista francés en los años 20, precisamente asqueado de la caracterización que tanto la Segunda como la Tercera Internacional, que en esto no discrepaban mucho, hacían de la Revolución Francesa, como una revolución burguesa. Y Mathieu, pues recuperó, entre otras cosas, no solamente el papel para él esencial de la Revolución Francesa, sino también el papel de Robespierre. Robespierre, que es de los personajes que, una de las cosas que más indignaba a Tony, era de que la derecha, en el mismo momento que muere, sea un enemigo a abatir y no tiene nada bueno, un terrorista, por supuesto, es algo que forma parte de la lógica de las cosas, pero que la izquierda siguiera considerando a Robespierre como un carnicero, o poco más que un carnicero, era algo que lo tenía completamente no desorientado, sino indignado, ¿no? Pero esto, bueno, son es de las conexiones, evidentemente, entre la libertad y la igualdad. Por cierto, una cosa, si me dices, no es competencia, no se le hace competencia a Cal, porque estamos hablando de Cuba, donde no puede salir nada si no es que alguien te lo lleve o tú lo vayas a comprar. Pero hace muy poco también se ha editado un libro de Tony en Cuba. Se ha editado un libro que llevaba, bueno, Tony no tenía nunca ninguna prisa en editar, no era precisamente, a él no hacía competencias académicas sobre publicar, no, precisamente al revés. Era en esto sí que se le criticaba por parte de algunos amigos. Pero se ha editado un libro que todavía no he visto, me lo tienen que traer, o cuando yo vaya a Cuba, si es que voy. Es la única forma de adquirirlo, pero es un tochazo inmenso sobre artículos, algunos de los cuales que realmente, bueno, no se pueden encontrar aquí. Un libro que ha editado Guanche,
que es otro miembro de Sin Permiso, por supuesto. Sí, una anécdota a propósito de la edición o de la desaparición del libro de Tony es que el libro de Tony podía reaparecer de la manera más insospechada en restos de edición, y recuerdo que va a hacer 10 o 11 años, Marta lo sabe bien, aparecieron restos de edición en los VIPs, que hasta no hace mucho tenían, todos lo recordamos, librería en la que se podían encontrar las cosas más insospechadas y a buen precio, ¿no? Y recuerdo que escribí a Tony y le dije algo así como, porque era como avistar una ballena blanca, han aparecido, hay una docena de ejemplares de tu libro en el VIPs de Quevedo, cómpralos, yo ya no tengo libros, no me quedan ejemplares, cómpralo. Y así a los 2 días, hay 6 ejemplares de tu libro en el VIPs de Princesa, cómpralos. Así que ahí juntamos por lo menos, no sé, 20 o más ejemplares que se hubieran podido comprar, ¿no? Y me consta además que hay gente que, sin compartir la visión de Tony, leyó ese libro también de manera admirativa, lo cual explica, entre otras cosas, también que desapareciera tan rápidamente, ¿no? Quería hacer un comentario también acerca de la actualidad que tiene el libro ahora por el hecho de lo que implica la crítica del liberalismo, sobre todo en un momento en el que, a la vista de tantos gobiernos de derecha extrema o de extrema derecha, se ha puesto en circulación este adjetivo inglés de iliberal y de democracia iliberal. Y por contra, lo que da la impresión de que tenemos es una suerte de consenso de los periodistas, de los filósofos políticos, de que hay que defender a la democracia liberal de los iliberales, ¿no? Sin ninguna reflexión acerca de lo que esto implica, ¿no? Y para eso la crítica del liberalismo, la crítica que hace Tony del liberalismo decimonónico y también el acabamiento de los partidos liberales después de la Primera Guerra Mundial es más que elocuente, ¿no? Más que elocuente también porque ahora que se cumplen los 100 años del inicio del fascismo, también hay muchos historiadores que hablan de los ataques a la democracia liberal en ese momento, cuando precisamente son los momentos en los que aparecen constituciones y sufragio universal y condiciones de democracia que antes, gracias al liberalismo, no habían podido existir. Gracias. Sí, os explico una anécdota que antes con Marta decía, ¿la explicamos o no la explicamos? Venga, la explicamos ya que sale, cómpralo, ¿no? Crítica llamó a Tony y le dijo que lo que no recuerdo es exactamente la cantidad, ¿no? Pero que había unos 200 libros que se los podía ofrecer, no todos, claro, pero unos cuantos a un precio realmente muy bajo, no recuerdo si era un 20%, no de descuento, sino un 20% del precio, y si no, los quemaban. Y los quemaron. Claro, porque se cabreó Tony, ¿no? Y dijo, iros... bueno, no digo exactamente la expresión, ¿no? Pero se cabreó porque pensaba que era un libro que no... Bueno, claro, todo autor piensa su libro, pero en este caso con razón, ¿no? Que no era un libro que ya tan pronto, porque esto pasó al cabo de... Sí, 3 o 4 años después... Pues tal. Y esto, bueno, esto no es que lo hicieran con el libro de Tony, se hace con todos los libros porque como ocupa lugar, cuesta más el metro cúbico, metro cuadrado, bueno, en fin, el peso de la estantería con el libro y entonces, por lo tanto, pues la librería. Y en este caso luego se debió arrepentir, por eso decía, cómpralo porque se dio cuenta, pero no le dio la gana, pues eso, porque, en fin, tenía este carácter también, ¿no? Y no le dio la gana y consideró pues que era una humillación, pero a lo mejor se quemaron, pues eso, 200 o 300 ejemplares que luego la gente los buscaba como locos, ¿no? Pero... Bueno, no todas las editoriales queman libros. Tengo que decirlo. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Yo quería proponer también la reedición del primer libro de Tony, de la ética a la política, que es prácticamente imposible de encontrar hoy en día. Pero bueno, yo leí el primer libro de Tony a raíz de la lectura de La Fraternidad y bueno, quería preguntar a algunos de los ponentes si podrían un poco contestar a una duda metodológica que tengo al menos, y es que
Claro, leyendo esos dos libros, uno tiene la impresión de que si hay algo en lo que cambió la metodología de Tony fue yo diría que el abandono de lo que es la teoría de los juegos, porque es algo que está muy presente en el primer libro y creo que como queda un poco de lado ya en el eclipse de la fraternidad. No sé si con el tiempo cambió de opinión sobre la validez de la teoría de los juegos o qué, pero es algo que no aparece realmente en el eclipse. Eso es todo. No renunció ni mucho menos a la teoría de juegos. Es más, hacía tiempo que no, pero en algún curso de doctorado daba teoría de juegos. En realidad, el primer libro, como sabes perfectamente, no te diré toda una historia de la filosofía mundial, ¿no? Toda no, porque no es toda, pero una gran parte explicada en teoría de juegos. Esto es su tesis doctoral, o parte de su tesis doctoral. Él era un firme defensor de todas las herramientas analíticas que sirvieran para explicar. Por ejemplo, fue un crítico implacable de la teoría de la racionalidad, pero era un gran conocedor de la teoría de la racionalidad. Lo que no soportaba eran críticas que oía de la teoría de la racionalidad que llamaba de cuarta división, ¿no? Por ejemplo, decir cosas como la teoría de la racionalidad no sirve porque somos irracionales. Entonces, una de las cosas, bueno, yo os lo voy a decir muy educadamente, él a veces no lo decía tan educadamente, digámoslo así, pero simplemente contestaba de otra forma, pero ¿se da cuenta que si somos irracionales, usted tiene algún tipo de manera de explicar la irracionalidad es porque tiene algún tipo de explicación de lo que es racional? Porque irracional es lo que se aparta de lo racional, ¿verdad? Y para esto, para decir que somos irracionales, cosa que tengo mis dudas, hay que aprender la teoría de la racionalidad. No abandonó nunca. Lo que pasa es que, claro, evidentemente en aquellos momentos le dio mucha importancia a la teoría de juegos para su tesis doctoral, y lo que él, podríamos decir, ya que has citado este libro, casi estaba empanadito, como os digo, arrepentido de haber hecho, es el último capítulo de aquel libro. Porque el último capítulo, que tocas cosas de Rawls, por ejemplo, de Habermas, etcétera, lo hizo pues deprisa y corriendo porque se lo pidieron, de cara también a necesidades editoriales, que es, claro, es el más actual, digámoslo así, ¿no? Pero luego se arrepintió de haber escrito aquel capítulo, porque evidentemente no estaba a la altura de Tony, para entendernos, ¿no? Pero no renunció a dar explicaciones. Él era muy formal analíticamente. Y lo que precisamente, porque él estaba dando clases en un departamento que, aunque él era de filosofía moral, del área de filosofía moral, estaba en un departamento de sociología y en la Facultad de Economía y Empresa, ¿no? Esto era herencia de Manolo Sacristán, para entendernos, ¿no? Y una de las cosas que estaba muy horrorizado era con los estudiantes de sociología el desinterés que tenían por las herramientas analíticas. Así como a los economistas, pues estamos en la misma facultad, como os decía, les criticaba otras cosas, pero en cambio a los sociólogos, a las que les hacía un pequeño esquema mínimamente matemático y tal, pues ya se quejaban y decían, pues no, chicos y chicas, hay que aprender esas cosas. Sí, muy brevemente. Yo creo que hay una historia efectivamente interesante. Creo que hay una fuerte herencia en ese sentido de Manuel Sacristán. Jacobo Muñoz en alguna ocasión también lo ha contado, ¿no? Que tiene que ver con la ambigüedad del legado analítico, ¿no? Es decir, que por un lado, efectivamente, yo creo que nos ha pasado a muchos, nos rebelamos contra cierto desinterés y desprecio hacia, ¿no?, la filosofía analítica, las herramientas analíticas en general, pero por otro lado percibimos que ese proyecto es un callejón sin salida, ¿no?, hasta cierto punto, ¿no? Son herramientas interesantes que permiten plantear debates muy interesantes de forma novedosa, pero que finalmente ha llegado a un cierto callejón sin salida. Pero al mismo tiempo a mí me pasa mucho también, ¿eh? O sea, que todos los años acabo explicando teoría de juegos porque oigo tales barbaridades y de un tono tan despectivo a veces que siempre acabo explicando en introducción a la sociología, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que hay también un debate
tácito, en cierto sentido, con el marxismo analítico, ¿no? Yo creo que en ese momento a mí me desconcertó muchísimo el artículo que publicó cuando se murió Gerald Cohen. Me dejó muy perplejo, ¿no? Porque no acababa de discutir con Cohen, ¿no? Yo creo que hay una relación ahí, sospecho, ambigua, ¿no? Y a mí me parece que una de las cosas que yo eché en falta fue un debate más a fondo de muchos discípulos de Sacristán, pero sobre todo de Toni Domènech, con una escuela que yo creo que con la que se podía seguramente haber, no sé si entendido, pero seguramente tener una discusión fructífera, ¿no? Del mismo modo, por cierto, sí que hay una tradición un poco oscura de aristotelismo marxista, por ejemplo, de aristotelismo marxista, por ejemplo, Meikel y otros autores, con los que yo creo que Toni podría haber tenido un debate muy interesante y muy intenso, ¿no? Porque justamente donde más fracasa esa tradición es en el campo de la filosofía política, a mi juicio. Y eso a mí me deja como un cierto mal sabor de boca y que tiene que ver con un cierto provincianismo, ¿no? De la filosofía española muchas veces y de la incapacidad, yo creo que más de nuestras instituciones y a veces también de las editoriales para proyectar, ¿no? Lo que se cuenta aquí hacia foros donde se está debatiendo, ¿no? Y donde hay un público más amplio que está debatiendo sobre esas cuestiones, ¿no? Y yo desde luego leyendo este libro siempre me quedaba esa espina, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? Que no haya podido, sobre todo este y el anterior, ¿no? Que no haya podido debatir con todo el grupo de septiembre y todos los marxismos analíticos en su momento, y además en ese tono, ¿no? Que manejaba que usaba Toni Domènech, que le podía haber dicho, ¿no? A Elster, a Cohen y a compañía, ¿no? Y yo creo que hay un cierto ajuste de cuentas, ¿no? En ese libro con esa tradición. Sospecho, esto es pura especulación. Solo una cosita y tal, que ya que has sacado el tema, él era muy amigo, bueno, fue muy amigo de Philippe Van Parijs, porque estuvo en Lovaina y tal, y cierto diálogo sí que tuvo, ¿no? Con el marxismo analítico. Lo que ocurre es que realmente marxistas analíticos ahora ya solo quedaba vivo, porque esto fue en enero, creo que se murió Eric Olin Wright, porque John Elster, de John Elster tenía una opinión, en fin, digamos, no hubiera dialogado, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. No, pero de Gerald Cohen lo que decía en aquel obituario era que básicamente había asumido el rolsismo metodológico. Bueno, ya que sale, aprovecho para avisar que el último libro póstumo de Eric Olin Wright saldrá en ACAL en breve, ¿no? Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Bueno, pues llegamos al final. Por retomar el final, para acabar, pues tiene que ser muy cortita, sí, porque estamos en la oficina. Creo recordar, bueno, lo del marxismo analítico, claro que hay un artículo, yo creo que era crítico, pero era cariñosamente crítico con el marxismo analítico, es decir, no era despreciable todo. Pero lo que sí me hacía hincapié, que ha dicho Jaime, creo recordar que en la primera edición de este libro, en la de crítica, hablando del primer libro, del de la ética a la política, había una nota a pie de página de Toni Domènech diciendo que estaba preparando una segunda edición que estaba en prensa. No estaba en prensa. Y no sé si ahora que está aquí de acá se podría reeditar ese libro con esas modificaciones que tú, Daniel, decías antes, o que a lo mejor él tenía algo, si iba a hacer una segunda edición, a lo mejor tenía algún papel por ahí, algunos trabajos relacionados con esa segunda edición. Pero sí, no sé, ahora claro, no lo puedo buscar, pero yo sí he llegado a leer segunda edición pronto en prensa, algo así. Sí. Es verdad que lo pone en el libro, yo también lo he leído. Lo que pasa que sí que seguramente iba a ser una reedición con cambios. Entonces, estos cambios no se han hecho y nos reunimos con Dani, con otros compañeros de Toni para decidir qué se publica y qué no se publica, y de momento no está previsto porque no ha podido hacer los cambios que seguramente se hubieran hecho. También era con críticas. Sí. De hecho, en aquella cena tan divertida, Toni dio una patada adelante a sacar el libro porque quería hacer unos cambios. Sí. Y era muy cuidadoso con lo que publicaba. Sí. O sea, tardaba mucho en publicar y bueno, el Eclipse de la Fraternidad lo reescribió. O sea, tenía los capítulos escritos y los últimos, desde el verano hasta noviembre, diciembre, que
que lo envió, porque ya no se reescribió el libro entero. Entonces, bueno, y esto igual lo hizo un par de veces. Así que no podemos publicar cosas que no haya podido revisar. Consejos editoriales para el futuro, autores: no reescribáis los libros cuando los tengáis acabados. 10 años como mínimo traduciendo, ya lo sabéis, para volver a tal. Y escribir libros ambiciosos, que rompan la barrera del provincianismo y que nos obliguen a todos a divulgarlos y a aprender de ellos. No me dejo sin insistir en el orgullo que supone para nosotros publicar este libro, una editorial que tiene 50 años. Deberíamos empezar a poner la nota de publicando desde antes del invierno neoliberal, y acordarme de Juan Andrade, director de la colección Reverso, que quería estar aquí, pero por circunstancias de exámenes al final no puede venir. Mil gracias a todos y espero que la presentación haya servido para lo que tiene que servir, que es leer el libro otra vez, o por primera vez. Mil gracias.